Stele.tv. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto como cada 8 días estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un invitado, les decimos nuevo porque no nos había hecho el favor de visitarnos. Estamos en una etapa de La Hora Animal teniendo nuevos invitados y eso nos agrada mucho, sin olvidar a los que ya han estado aquí, que bueno, vamos a seguir con ellos. Hace 8 días tuvimos un programa desde Mérida con Eduardo Murt. Próximamente vamos a tener uno desde Cancún. Tuvimos a Edgar Reina, que nos hizo favor de visitarnos desde Puebla. Y bueno, hoy también tenemos un invitado foráneo, que es Shunel Cubillas, que está aquí con nosotros. También nos visita del Estado de México. Y bueno, también estamos invitando a una persona de Estados Unidos, que ojalá que nos haga el favor de venir. Es el señor Mohamed Bani. Mohamed, espero poder hacer un programa contigo antes de que partas a tu país. Me daría mucho gusto que estuvieras aquí junto de mí, como el día de hoy, para hacer un lindo programa, ya que tienes una gran experiencia. Y bueno, pues bienvenido, Shunel. Shunel, ¿qué significa tu nombre? Empezamos por lo divertido. Así es. Bueno, Shunel es de origen náhuatl. Fue un semidios que derrotó a Papalotl, la mariposa de la muerte. También se le atribuye el significado del que viaja, aunque pues todavía no viajamos como quisiéramos. Ah, ok. Pues qué bonito nombre, te felicito. Muy original y tiene un significado muy especial, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Aparte de tener un bonito nombre, pues todo el mundo lo conoce como el ranólogo. Qué bonito seudónimo, podríamos decir. Sí, seudónimo. Y qué interesante, miren, este programa podríamos partirlo como en unos 6 programas de todo lo que nos puede platicar nuestro invitado especial, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero bueno, primero vamos en el primer corte, me gustaría que nos platicaras cómo llegaste a esto. Bueno, nací aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, cerca de los 7 años y medio, algo así, fui a Tepozotlán a vivir allá. Sí. 6 meses. Y casualmente estuvimos en la época lluviosa. Entonces, en las mañanas, porque pues, por supuesto yo estudiaba en las mañanas, veía niños que estaban ahí en el mismo condominio y me enseñaban ranitas. Pero eran ranas muertas que subían a ciertos carritos de juguete y los jugaban allí en el pasto. Ah, ok. Pues sí, desafortunadamente yo fuera del aire le hice la pregunta obligada que le hago a todos mis invitados cada 8 días. Si este animalito bueno, a mí sí me gusta, hay gente que no les gusta, a mí sí me gustan, está en peligro de extinción. Y lamentablemente creo que así es, ¿verdad? Sí, sucede que en el mundo tenemos cerca de más de 6,000 especies de anfibios, de las cuales una tercera parte está amenazada o en peligro de extinción. El grupo de los anfibios no nada más está abarcando propiamente a ranas y a sapos, sino que abarca ranas, sapos, salamandras y cecilias. Ah, ok. Pues fíjate que, bueno, yo siempre cuento mis experiencias aquí, buenas y malas de los animales, ¿verdad? Pero como te comentaba, yo de niña pues veía a las ranas, a los sapos, y bueno, yo era feliz regando, ¿verdad? Y brincando ahí. Pero ahora desafortunadamente en mis últimos años nada más he podido tener esta experiencia de ver estas ranas en Marruecos, en los ríos. Me decías que un sapo y una rana es lo mismo, ¿verdad? Bueno, no es lo mismo, pero bueno, cuéntanos. Siempre la gente dice, bueno, es que la rana es la hembra y el sapo es el macho. En realidad no. O sea, en realidad, si nos ponemos así a ser muy objetivos,
Todos son ranas, pero las diferencias que existen entre ellos, a grandes rasgos son que el sapo tiene las patas más cortas, tiene la piel más rugosa y seca, los saltos son más torpes, y las ranas tienen las patas delgadas, son más ágiles y la piel es lisa. Por supuesto, hablando a grandes rasgos. Claro. Miren, de verdad yo no sé ni qué preguntarte porque tantas cosas de las que podemos hablar de las ranas, pero bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué importancia tienen estos animalitos en nuestro ecosistema? Bueno, dentro del ecosistema sabemos que estos animales son pues parte de la cadena trófica. Entonces estos animales son grandes controladores de plagas, ¿no? Sabemos que comen cucarachas, pueden comer grillos, incluso pues son alimento a su vez de anfibios más grandes y de aves de presa, de serpientes, de otro tipo de ejemplares. Okay. ¿Y cuántos tipos de ranas tenemos? Aquí en México, Ajá. cerca de 366 especies, si no me equivoco. Wow. De anfibios, de anfibios. Ah, ok. De ranas tenemos poco menos, son como 270, algo así. Ok, pues de todos modos son muchas, De ¿no? todos modos, sí. De hecho, México ocupa el quinto lugar en diversidad de anfibios. Wow. Bueno, ¿nos podrías platicar algo de la casa de las ranas? Bueno, tenemos que dividir un poco, porque soy titular de un PIMS. PIMS quiere decir predios e instalaciones para el manejo de vida silvestre fuera de su hábitat natural. Y el fin ahí es reproducir especies para combatir el tráfico ilegal. Entonces criamos ahí especies precisamente de ranas sobre todo. Y pues ha habido cierta pues, demanda e interés de la gente que nos va conociendo, que dice, oye, es que debería esto estar abierto al público. Entonces estamos trabajando en que así sea, en que también sea un espacio de exhibición, aunque siga siendo el criadero. Claro, nos encantaría poder visitar a estos hermosos animalitos, ¿no? Tenerlos más de cerca, ya que pues es un poco difícil poderlos ver en otro lado, ¿no? Sí, desgraciadamente estos animales son muy sensibles, entonces les afecta todo, los cambios en el clima, los cambios en la humedad, en los cambios de presión atmosférica, en la contaminación, por supuesto. Entonces, aquí en la Ciudad de México antes eran abundantes y ahorita por supuesto que ya no lo son. Ok. ¿Y qué cuidados debemos de tener con las ranas? ¿En cautiverio o en vida Sí, libre? en cautiverio. Bueno, algo que siempre le recomendamos a la gente que tiene un interés por tener anfibios en cautiverio, sean responsables del área de reptiles y anfibios de algunos zoológicos o incluso particulares, es que se decidan muy bien por la especie. Al decidirse por la especie, podemos saber cierta información biológica. ¿Hay Como, alguna especie que nos puedas recomendar en particular para tenerla en casa? sí, hay varias especies. De hecho, por así parte como el punto anterior es ese, ¿no? Dependiendo qué es lo que se esté buscando. Hay gente que busca un animal un poco más agresivo, algo más salvaje, que no demanda tampoco muchos cuidados, y para eso recomendamos rana Pac-Man. Ah, ok. Así se les dice, son unas ranas que usualmente se venden pequeñitas y luego se hace un animalote. ¿Son de las verdecitas? No, ¿No? no son de las verdecitas. No. Bueno, sí hay verdes, pero también Ajá. hay algunas albinas, hay algunos creadores incluso que logran ranas moradas, ¿no? Estamos viendo una imagen. ¿Esa cuál es? Esa es la rana de ojos rojos, morfotipo Costa Rica. Nombre científico Agalicnis calidrias. Es la especie más emblemática pues, de las especies de anfibios, ¿no? Desgraciadamente también es una especie delicada en cautiverio. Delicada en el sentido de que los parámetros tienen que ser muy estables. Ah, ok. No podemos tener muchas fluctuaciones en temperaturas o en humedad porque el animalito se va a estresar y eventualmente puede enfermarse. Claro. Oye, aquí nuestro compañero de la cascarita, tiene una pregunta que desde que supo que ibas a venir, la biblioteca aquí, señores de las ranas, por favor hagan sus preguntas, hay que aprovecharlo. Decía que sí es el único animal que no tiene cola. Esa es su pregunta, te la paso. Híjole, la verdad no sé si puedo responder esa pregunta. Yo diría que sí, pero híjole, ya me dejaron pensando.
Ay, Sebastián, ¿por qué haces esas preguntas? Bueno, es que él dice que no ubica otro animal que no tenga cola. Entonces dice, las ranas pues no tienen cola. Bueno, concretamente no sé si sean los únicos, no me había puesto a pensar en eso, pero sí puedo decir que son animales que tienen la piel expuesta. Entonces, no tienen pelo, no tienen escamas, la piel está totalmente expuesta. Pero la cola no es retráctil o algo así. No, lo que pasa es que durante el estado de como renacuajos, pues tienen cola. Y a lo largo del proceso, ya cuando van a salir del agua, como se le dice vulgarmente, se les conoce como imagos. Entonces es como una rana con cola. Y esa cola la absorben. Y ya se convierten en ranas o en sapos. O sea, pero el decir absorber es que se les desaparece. Sí. Ok. Sí, la absorben. Qué interesante, ¿no? Bueno, pero yo te saqué del tema que te estaba comentando. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras de las diferentes tipos de ranas que tenemos, pero bueno, vamos a ir a un corte. Si gustas, regresando del corte, para no interrumpirte, nos podrías hablar de los tipos de ranas que hay y cuáles nos recomiendas tener en casa y cuáles cuidados debemos de tener, ¿sí? Pues vamos a un corte, amigos, vamos con nuestros patrocinadores. En 3 minutitos estamos aquí de regreso. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
Stele.tv. Hola amigos, pues regresamos aquí con las ranas, un tema extraordinario. Aquí todos mis compañeros de producción me están haciendo preguntas. Por ejemplo, Jorge nos pregunta, ¿cuál es la rana que salta más? Bueno, es la rana cohete, es un animalito como de alrededor de los 7 centímetros, originario de Norteamérica. Puede saltar más de 2 metros de longitud. ¡Wow! A ver, allá que sí hay la rana transparente. Sí, existen cerca de 150 especies de ranas conocidas como ranas de cristal. La familia son centrolénidos. ¡Wow! Aquí en México tenemos una especie. ¿Cuál es la rana más grande? Es la rana Goliat. Nombre científico es Conragua goliat. ¿Y cuánto mide? Puede medir hasta 75 centímetros de la punta del hocico a la cloaca. ¡Wow! ¿Y la más Es un chiquita? animalote. Es una rana cubana diminuta, como de 5 milímetros. ¿No les dije que traía la biblioteca hoy? Oigan, una pregunta ya también. ¿Las ranas tienen dientes? No todas las ranas tienen dientes, eso sí tiene que quedar como claro. Sin embargo, hay especies que los tienen. ¿Por qué los tienen? Porque se alimentan de animales incluso más grandes que ellos. En longitud hay algunas ranas que se alimentan de serpientes en vida libre. Entonces, fijar eso, pues necesitan tener unos colmillos, dientes, y con eso detienen a las presas. También hay ranas caníbales que hacen eso mismo y necesitan sujetar. Incluso es muy curioso, nosotros trabajamos con una especie que es conocida en el hobby como rana Pac-Man. Nombre científico, hay 2 nombres científicos aquí, Ceratophrys cranwell y Ceratophrys ornata. Ambas especies tienen dientes y hasta los renacuajos tienen dientes. Y también son caníbales esos renacuajos. Wow. Entonces es un proceso muy interesante de ver. Wow, ahora sí me quedé sorprendida, de verdad, ¿eh? Estamos aprendiendo mucho de las ranas. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Pero bueno, vamos a retomar. Ahorita seguimos con algunas otras preguntas. Ujú. Vamos a retomar lo de las especies, si te parece. Sí. ¿Cuántos tipos de especies hay? ¿Mexicanas o en todo el mundo? No sé. Bueno, como comentaba, Las más de conocidas. anfibios, o sea, todavía como que no queda muy delimitado, son 7,000 especies incluso. Wow. Pues por eso ahorita comenté que son cerca de 6,000 especies de anfibios, ¿no? Ok. Sin embargo, pues los taxónomos cada vez siguen trabajando más porque hacen estudios genéticos y se dan cuenta que es la misma especie, pero de diferente coloración o morfotipo, ¿no? Ah, ok. Entonces, por eso se reclasifican o se hacen nuevas clasificaciones. Ok, perfecto. Y bueno, las ranas que podemos tener aquí en México o que pueden tener las personas que les gustan este tipo de animales en cautiverio, ¿cuáles serían? Bueno, me gustaría más hablar un poco del tema anfibios, un poco más general. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de por qué alguien quisiera tener una rana en cautiverio. Como comentaba, puede ser una persona particular y la persona particular tiene muchos intereses. Algunos de los intereses son por ciertos hábitos de las especies, como la rana Pac-Man, por ejemplo, es una rana que permanece inmóvil y al ponerle la comida se avienta al alimento y se lo come. Y tiene una boca, un hocico enorme, ¿no? Otros intereses son, como vimos en pantalla, la rana de ojos rojos. ¿Por qué? Pues por la biología del animal. Sin embargo, otro de los asuntos aquí es que hace falta aquí en México trabajar más en la cuestión de la investigación. Sabemos que hay gente que está trabajando con Ambistoma mexicanum, que es el famoso ajolote del lago de Xochimilco. Perdón que te interrumpa, tenemos Ajá. en pantalla, Esa es una rana Pac-Man. esa es de la que nos estabas hablando, Ajá, ¿no? exactamente. Ah, ok. ¿Esa hasta qué tamaño puede crecer? Las hembras son las que crecen más grandes. Ok. Son cerca de 12 centímetros, algo así. De la Esas- punta del hocico a la cloaca. Ah, ok. ¿Esas son de las que se pueden reproducir más? Sí, ¿O sí se pueden reproducir más, sin embargo, sacar esos animalitos del agua es bastante complicado porque, como comentaba, son caníbales. Y también incluso si uno separa a los ejemplares, se estresan y pueden llegar a morir. Entonces, todo el estadio de renacuajo se lo tienen que aventar juntos, Ah, ok. Son muy aunque delicados. se estén comiendo entre ellos. ¿Son de las más delicados?
No, ¿No? no hay ejemplares más delicados. Wow. Hablábamos un poquito de ranas de cristal, por ejemplo, y por ejemplo para pasarlas del huevito a la metamorfosis, o sea, hasta que sea una ranita, es un trabajo de más de 8 meses, incluso de hasta 2 años, o sea, se tienen registros. O sea que las ranas son muy delicadas. Sí, Oh, no imaginé eso, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Perdón, que te interrumpiera, pero como estábamos claro, viendo en la pantalla claro. las imágenes. Sí, entonces, como comentaba, hay mucha importancia a nivel químico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos animales, como comentaba, tienen la piel expuesta. Entonces, al tener la piel expuesta, ¿qué defensas tienen que segregar estos animales, ¿no? Para combatir bacterias, para combatir hongos. Entonces, cada especie, cada tipo de ejemplares segrega sustancias diferentes. Hay algunas especies, por ejemplo, amazónicas, que les da el sol directo en la espalda y segrega una especie de cera que impide que la rana se deshidrate. Y las tribus amazónicas utilizan ese tipo de ejemplares, que se llama Philomeusa bicolor, Sí. para tratar distintas enfermedades. Se sabe incluso que es como una especie de terapia alternativa al cáncer, ¿no? Ah, ok. Sabemos también que en Ecuador están trabajando con una especie de rana que se llama la rana fantasma. Se le llama así porque el animal está croando, pero no se le encuentra. Está toda la vegetación y está el animal tan escondido que no se le encuentra, entonces dicen, pues la rana fantasma, ¿no? Ah, ok. Y con ese tipo de ejemplares se sabe que tiene una sustancia más potente, por ejemplo, que la morfina. ¿De verdad? Entonces, sí. Entonces, ahorita está habiendo mucha investigación en el Ecuador. Wow. Aquí en México, repito, se está investigando más con el tema de la regeneración, en el caso de Embistoma mexicanum. Sabemos que es un anfibio, pues, originario de aquí, de la Ciudad de México, y que es capaz de regenerar incluso neuronas. Pero no solo eso, sino que puede también regenerar las patas, puede regenerar cola. Tiene una capacidad de regeneración impresionante y es lo que se está estudiando. Entonces a mí me gustaría como que quedara, pues, de que hay un campo muy, muy fértil en la investigación de especies, pues, nacionales. Claro. ¿Y tú cómo ves a nivel de otros países la investigación que se está haciendo aquí en México? Bueno, como comentaba, uno empieza a usar especies locales. Desgraciadamente, pues en pláticas con biólogos y con gente que está trabajando ese tipo de especies, hay cierta predilección a ejemplares de fuera por la biología. Hay mucha gente que se enfoca, por ejemplo, a ranas venenosas, y aquí en el país no tenemos ranas venenosas, pero sí tenemos una especie de ranas de cristal, por ejemplo, que es algo que se podría ir estudiando. Pues muy interesante. Nunca nos hubiéramos imaginado que las ranas nos dieran estas aportaciones tan interesantes, ¿no? Exacto. Otra de las cosas que también podemos investigar es que hay unas monjas en el lago de Pátzcuaro que están investigando otra especie de ajolote, que me parece es Ambistoma dumerili. Sí. Y lo usan como jarabe, pero lo hacen de forma, pues, legal, para que la especie nunca se acabe, ¿no? Claro. De forma sustentable. Sí, de hecho, las personas que quieran ver un programa especial de los ajolotes, está en YouTube. Yo hice un programa especial de ajolotes, está en YouTube, FIP Radio TV, La Hora Animal. Como tú bien dices, estas aportaciones son muy importantes, muy interesantes. Entonces, bueno, ahí tuvimos un invitado especial de ajolotes, que, bueno, tú lo conoces, es ya conocido, también tiene un programa de radio de estos animalitos, ¿verdad? Pero también aquí queremos destacar mucho el día de hoy contigo, también lo de las ranas, porque, bueno, no habíamos hecho un programa sobre las ranas y, bueno, con toda la información que nos estás dando, híjole, es muy interesante, ¿no? Porque nosotros las vemos así como un animalito X. Y bueno, ya ni lo vemos, desafortunadamente. Los Sí, veíamos cada de vez más chicos, ¿no? Pero ahora los escaso. niños ya no los ven, ¿no? Pero bueno, gracias a la Casa de las Ranas las vamos a ver próximamente, ¿no? Eso esperamos. Ahí vas a exhibir diferentes tipos de especies, Sí, ¿verdad? nosotros trabajamos de los dos tipos de especies, con especies nacionales y con especies exóticas. Con las especies nacionales estamos trabajando más con las especies que son mayormente depredadas, Ah, ok. lo que buscan ahora sí los particulares.
Claro. Entonces, el objetivo es reproducir los ejemplares en cautiverio y ofrecerlos de forma legal para que ya se eviten las colectas. Exactamente. Sí, eso es muy importante todo esto. Vamos a hablar el otro corte, si te parece bien, del tráfico de las especies, que esto es muy importante. Pero, ¿y qué nos podrías platicar más acerca de las ranas? Híjole. A grandes rasgos, porque sí, yo sé que es muchísima información. Como comentaba, hablar de anfibios para mí es un tema pues bastante extenso, ¿no? Aquí en México sabemos que antes de la conquista, pues un alimento muy cotidiano era precisamente el ambistoma, ¿no? El ajolote, también la llamada rana Moctezuma, que ahorita pues, está en peligro. Bueno, me parece que está en, ¿cómo se llama? En protección, sujeto a protección especial, algo así. Es común allá en Jilotepec, donde está el criadero intensivo, y la gente dice, pues es la que se come. Desgraciadamente también tenemos un tema de ejemplares que son introducidos. Entonces eso también está mermando a las poblaciones locales y está sustituyendo lo que ocupaban otros ejemplares. Claro. Bueno, pues aquí la mayoría de las personas que ve La Hora Animal es gente que es muy, pues muy protectora de los animales, ¿no? Y bueno, pues es una gran labor. Pero tú me comentabas que en agosto o en septiembre va a haber un evento donde van a poder degustar la rana. ¿Nos podrías contar tantito de eso? Bueno, yo supe, porque a mí siempre ha sido el interés ver anfibios precisamente en la Ciudad de México. Entonces, en esa investigación resultó que encontré que en Tláhuac todavía es cotidiano, en temporada, como le dicen ellos, consumir tamal de rana. Entonces, sabemos, por gente de allá y por los estudios que se han hecho, que hay rana toro, que es la invasora, pero que también tenemos Litobates montezume por ahí. Entonces, la gente todavía está colectando esos ejemplares y pues terminan tamales. Desconozco cómo sepa comer ranas en tamales, pero es algo que se sigue haciendo. A mí me gustaría que no se le pusiera un estigma, ¿no?, a que la gente consuma esto, porque, repito, ya es un asunto de tradiciones, de cultura. Lo que sí me preocupa es que se siga haciendo de ejemplares colectados. Yo creo que ya hoy por hoy ya puede haber criaderos que lo hagan de forma pues sustentable y sería preferible que lo hubiera de ejemplares locales, en este caso de la rana Moctezuma, ¿no? Claro. Estaría increíble que criaran rana Moctezuma Para que ya no estuviera sujeta a protección especial y la gente pues comiera la rana que se comía originalmente en vez de la rana toro que Claro. proviene de Estados Unidos, ¿no? Ok, perfecto. Para comprar ejemplares de las ranas, ¿tenemos permiso? ¿Tenemos que tener algún permiso o cómo es Bueno, la compra? El asunto es, como siempre le digo a alguna persona interesada, en primer lugar, ¿cuál es tu objetivo con ese animalito? ¿Tu objetivo es tener un animal de ornato, de fáciles cuidados, o tu objetivo es tener todo un ecosistema en el que las ranitas sean solamente una parte del ecosistema, ¿no? Depende mucho ese objetivo. Punto número 2, pues identificar quién los comercializa de forma legal, porque siempre es importante que los ejemplares hayan nacido en condiciones de cautiverio. No solamente lo digo por afectar el gremio de PIMS, que no se comercialicen de PIMS, ¿no?, sino que tomar ejemplares de allá afuera y seguir fomentando que se saquen de allá afuera está trayendo consigo enfermedades. Claro. Tenemos un hongo súper mortal, que es el hongo Chytridio, del cual hay 2 variantes. Está el Dendrobatidis, ese que se impregna en la piel de las ranas, se expande e impide que realicen los cambios de respiración, que realicen la respiración adecuadamente. Entonces, en pocos días el ejemplar se llena del hongo, que es prácticamente invisible al ojo humano. Aquí está haciendo algunas muestras en el microscopio, y la rana pues deja de comer, se estresa y eventualmente muere en cosa de pocos días. Ok. Entonces, ese es un hongo. Otro de los hongos es también Chytridio, pero es Salamandriborans. Se dice que es un hongo que se originó en Asia, luego se mudó a Europa, y en Europa se está mudando a Norteamérica.
y ok. todo por comerciar con especies de vida libre. Ok. Entonces ese hongo se impregna y al contrario del otro, Ajá. empieza a comerse la piel de los ejemplares. Ok. Bueno, mira, vamos a un corte y regresamos, ¿sí? Correcto. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Hola amigos, pues regresamos aquí con más preguntas para nuestro invitado. Nos están preguntando aquí los chicos de producción, ¿cuántas especies de ranas hay? Más de 5,000 especies. Más de 5,000. ¿Qué nos podrías platicar de las ranas que tienen veneno? Bueno, que aquí en México tenemos, por lo menos que me acuerdo así que tenga presentes, sapos tóxicos, propiamente ranas no. Bueno, esa que se ve en la pantalla, esa es una especie que no se distribuye en territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que es una especie exótica. Nosotros no tenemos en nuestro Nosotros territorio. no tenemos en nuestro territorio esa especie es Dendrobates leucomelas. Esa especie es originaria de Venezuela. Sin embargo, pues sus antecesores nacieron en Estados Unidos en condiciones de cautiverio,
Aquí en México se importó legalmente y ya hay criaderos que están criando la especie. ¿En qué consiste en que sean venenosas y no? Bueno, es un tema un poco amplio porque estas especies... es interesante esa imagen de ahí. Ajá. Ese es Discophus guineti, es una especie originaria de Madagascar, tampoco se distribuye aquí. Y ella, al contrario de la anterior, produce un resistol. O sea, su sustancia es un Wow. resistol. Entonces llega el depredador, se la quiere comer, suda ese resistol y se le pega al hocico a la serpiente un rato en lo que ella puede escapar. Wow. Lo que es la naturaleza, ¿no? Sí, sí es sorprendente. Bueno, aquí en México tenemos, como les comentaba, sapos. Estos sapos, pues, producen el veneno a través de unas glándulas que se llaman glándulas parotoides, que van atrás de los oídos. Uno dice, qué verrugotas tiene el sapo. No son verrugas, son glándulas parotoides o parótidas, y ahí se secretan como tal las toxinas. Ok. ¿Qué es lo que hace el sapo? Pues, si se ve amenazado, se va a hinchar. Algunos se levantan en las 4 patas, se inflan y expulsan el veneno, ¿no? Así Ok. al frente. Ajá, Entonces, todo pues para que el depredador se espante y se vaya, ¿no? claro. Sin embargo, aquí en México hay una especie que yo creo que es muy importante mencionar, que se llama Bufo alvarius. Bueno, ahorita también me gustaría verla después de esa foto, ¿no? Y el Bufo alvarius es una especie que la gente lo busca porque quieren, pues, vivir la experiencia psicodélica más impresionante que hay. Se dice que ese sapo segrega la sustancia psicodélica más importante, más allá de la ayahuasca, más allá del peyote, la segrega ese sapo. Claro. Entonces ahorita está sucediendo un cierto tráfico con Ok. ejemplares de Bufo alvarius, originario del desierto de Sonora. Claro. También aquí nuestro compañero Jorge nos preguntaba acerca de si te cae orina en la piel, ¿qué es lo que pasa? No, sobre orina en la piel hay muchos mitos al respecto. En anfibios siempre hay muchos mitos. Uno de los grandes mitos es que si la rana se orina, te va a apuntar a los ojos y te vas a quedar ciego. Y eso no es cierto. No, en la experiencia que tenemos con los ejemplares en cautiverio o en vida libre, normalmente va ligado a temas de estrés, y el ejemplar lo que está haciendo pues es que suelta sus reservas de agua. Entonces Ok. es muy importante acercarlos otra vez al agua para que se rehidraten. Pero no nos pasa nada, Pero no nos va a pasar no nada. nos pasa nada. Lo que sí podría llegar a pasar es que algunas especies de sapos, como por ejemplo Spia multiplicata, otras especies de sapos, sí segregan sustancias que pueden llegar a ser irritantes. Pero Ok. de ahí es que toqué un sapo y me quedé ciego, o mi tío Me hizo un hoyo. tocó uno y se murió. Eso no es cierto. Ok. Bueno, Aquí en México. ok. Sí, aquí en México. Claro, tenemos más preguntas, pero bueno, Ujú. yo quisiera preguntarte acerca del tráfico de estas especies. ¿Cómo se está manejando en nuestro país? Bueno, otra vez, hay muchas variables aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que todos estamos acostumbrados a la famosa ranita verde. Y en realidad en ranitas verdes hay muchas especies de ranas verdes. Y dentro de las ranas verdes es muy apreciado que sean ranas verdes grandes, ¿no? Entonces, hay una especie aquí en México, pues todavía abundante, está en preocupación menor. Sin embargo, es colectada a granel desde su área de distribución, que es la costa del Pacífico, ¿no? Normalmente pues son ejemplares que están cerca de la playa y se colectan y se comercializan a precios pues muy baratos por la abundancia, ¿no? Claro. Ese es uno. Luego otro de los tráficos que podemos llegar a ver es que, como decía del Bufo alvarius, oye, es que ese sapo psicodélico me va a dar un viajezote con eso, y los colectan y hay gente que los vende para esos fines. Otro ejemplo es la colecta de esos ejemplares para autoconsumo, como comentaba, del Litobates montezume. Directamente la gente que vive cerca de donde se distribuye la especie lo colecta y se lo come. Ok. Esos son los temas, pues yo creo que de los más relevantes. Hay otros temas que ya van más allá de nuestras fronteras. Por ejemplo, sabemos que hay colectas que se les dice en la jerga del hobby como WC por el Wild Caught. Ajá. Y son animales tomados a granel desde la naturaleza en otros países, como en el caso del sapo vientre de fuego. Entonces se colectan en China o en Corea, se exportan a Estados Unidos, llegan a Estados Unidos y luego alguien aquí en México los trae. Y son animales que tomaron pues, de la naturaleza.
Entonces, pero son permisos que se dan legalmente, o sea, desde origen. Algo que quisimos aquí, dijimos, bueno, ¿por qué van a seguir colectando ejemplares de sapos vientre de fuego si se pueden reproducir en cautiverio y se puede ofrecer un animal nacido en cautiverio libre de patógenos, de estrés, acostumbrados a una vida pues en cautiverio? Claro. Yo quisiera preguntarte si, por ejemplo, hay una persona que estuviera interesada en adquirir algunos ejemplares en específico, obviamente diciendo sus razones como tú nos has comentado el día de hoy. ¿Tú se los podrías vender directamente? Sí, también es importante señalar una cosa. La reproducción de especies, sobre todo de ranas, consume mucho tiempo. ¿No? Como comentaba, hay algunas especies que pueden ser 8 meses, incluso 2 años. Sí. Y estamos hablando solamente del desarrollo del huevo, no estamos hablando del periodo en el que la hembra quede lista. Claro. O de que el macho esté condicionado para reproducirse. Eso toma mucho más tiempo. Aparte de todo, pues consume también mucha luz, porque estar calentando, teniendo temperaturas, en este caso imagínense, tenemos que recrear, por ejemplo, selvas de Chiapas a veces, ¿no? Tenemos Claro. que estar recreando selvas de Centroamérica, tenemos que estar recreando también el desierto de Sonora, ¿no? Para Claro. poder tener los animalitos en óptimas condiciones y aptos a la reproducción. Entonces, es bastante complicado empalmar todas las especies con las que trabajamos Claro. al mismo tiempo. Es decir, tenemos, como veíamos ahorita, ¿no? La rana Dendrobates leucomelas, la venenosa. Oye, es que me interesan mucho esas. Sí, pero pues, puede que estemos desfasados un poco. Oye, quiero ranas de ojos rojos. Sí, pero tampoco tenemos todo el año. Claro. Entonces, normalmente reproducimos algunos ejemplares, los hacemos madurar, que salgan del agua, los hacemos crecer y luego ya se ofrecen al comercio. Okay. Y luego es otra especie. Entonces, no disponemos así de todo al mismo tiempo. Es muy Exacto. importante eso, que Claro. sepan que no está al mismo tiempo. Pero sí, por supuesto, nosotros nos encanta pues capacitar y queremos, por supuesto, que los animales queden en buenas manos. También es importante recalcar que tenemos un asesor técnico, es un médico veterinario especialista en reptiles y anfibios, y él pues muchas veces nos apoya con los ejemplares que se llegan a enfermar o que llegan estresados. Entonces, también en un momento dado pues pueden acercarse a él. Claro. ¿Los anfibios cuáles son? ¿Nos puedes recordar? Bueno, se le dice anfibios a un grupo de animales con unas características en común. La palabra anfibios se divide en dos. Anfi, que significa dos o doble, y bios, que significa vida. Entonces podemos entender a los anfibios como de vida doble o de dos vidas, ¿no? Partiendo de ahí, sabemos que tienen características en común. Algunas de las cuales son ectotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son, pues, ya no sé si decir mal llamados, de sangre fría. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Que están sujetos a la temperatura en la que se encuentren. Entonces, por eso es lo que les comentaba de los parámetros. No podemos tener una rana de un clima amazónico aquí en México sin ponerle calentadores, sin ponerles fuentes de hidratación y el tipo de hojas necesarias. Siempre hay que recrearlo. Pero son ranas, salamandras. Y bueno, sí, ya, perdón, me salí un poquito del tema. Entonces, y dentro de esto de los ectotérmicos, también tenemos otras características. Tienen la piel húmeda. Entonces, como comentaba, también tienen la piel expuesta a muchos patógenos. Entonces, hay 3 grupos dentro de los anfibios. Está el orden de los anuros, que son las ranas y los sapos. ¿Qué quiere decir esto? Sin cola, ¿no? Está el orden de los urodelos, donde entran las salamandras, los ajolotes, tritones y demás. En realidad todos son salamandras, pero hay diferencias ahí, pues sobre todo de morfología. Okay. Y está el grupo Hypnofiona, que es el grupo de las cecilias, que son pues, criaturas alargadas, similares a lombrices, no son lombrices, son los anfibios más tímidos y menos estudiados que hay, y normalmente están bajo tierra. Ok, perfecto. Una pregunta. ¿Cuál es su tiempo de gestación de las ranas? Pues depende. ¿Depende de la especie? Nosotros tenemos ejemplares que podríamos decirlo así, se pueden estimular en un mes para que la hembra esté lista con huevos infértiles. Aquí en este caso la reproducción sucede sin sexo, es decir,
las hembras están abajo, el macho va arriba, pero ¿qué sucede? Que van sincronizando el tiempo en el que sueltan los huevos y que el macho va fertilizando eso. Entonces la fecundación sucede externa. Entonces aquí lo que sucede es que las hembras pues tienen huevos infértiles, o sea, producen huevos infértiles y el macho es quien los fertiliza. Entonces ese proceso de que la hembra, digámoslo así, geste huevos infértiles, es muy variable, ¿no? Ok. O sea, podemos hablar de mes y medio, que es la especie ahorita que manejamos, digamos, más rápida. Ajá. Estábamos hablando de otra especie que toma 4 meses. Ok. Entonces, sí es muy variable. Por supuesto, como comento, es muy importante antes de acercarse a un animal de estos como animal de compañía o de estudio o de exhibición, Claro. pues conocer más su biología. Claro. De dónde son originarios, cuáles son sus hábitos. Por ejemplo, comenté mucho sobre rana Pac-Man. Las ranas Pac-Man están solamente un par de meses, quizás un poco más, en vida libre, afuera, así cazando, reproduciéndose. Y de repente el charco se seca y la rana se entierra. Wow. Y la dejamos de ver en lo que queda del año, ¿no? Sí, claro. Entonces, de repente en cautiverio pues hay que ir empalmando ese tipo de procesos. Claro. Estábamos viendo en pantalla una fotografía, no sé si la podrían poner, esa. Ajá. Gracias. Bueno, esa especie es Litoria caerulea. Les decía yo que luego hay un interés por tener ranas verdes grandes. Es una rana más o menos de este tamaño, igual, unos 8 centímetros adulta. Es muy común en cautiverio actualmente, pero también la mayoría son ejemplares, pues, es un relajo porque la especie originalmente es australiana, es Litoria caerulea, es la especie, también conocida como rana Dompi por lo regordeta que es, o rana de White, porque fue un señor White el que descubrió y describió la especie. Luego esta especie pues terminó en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo gente que, pobrecita rana, la voy a liberar. Y en esas liberaciones terminó también en vida libre. Entonces fauna exótica allá, ¿no? por algunas irresponsabilidades. Pero ya actualmente hay mucho control sobre eso. Entonces, aquí, por ejemplo, en el criadero, pues siempre tenemos cuidado de ese tipo de cosas, ¿no? Ejemplo, si sabemos que estas especies podrían estar en vida libre, ¿qué es lo que se hace? Solamente se cría la misma pareja, de tal forma que los ejemplares que se ofrecen de ahí pues no tienen la capacidad de reproducirse de forma sana y de afectar el ecosistema. Okay. Entonces, ese es como poner una especie de candado a que pudiera llegar a darse el caso. Sin embargo, pues conociendo los procedimientos para reproducir eso, sabemos que es bastante complejo y que tampoco la gente que consume o compra nuestros ejemplares va a decir, voy a comprar esta rana y la voy a soltar allá afuera. Claro. Y tampoco se daría en esos lugares. Claro. Porque digámoslo así, en el jovismo son como 3 ciudades muy importantes aquí en México. Okay. La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y sabemos que en este tipo de climas la especie no sobreviviría allá afuera. Entonces también es otra especie de candado ahí, para evitar que algo así llegara a suceder. Claro. Oye, ¿nos podrías contar de eso, de las ranas, de los machos que expulsan los huevecillos o algo así que hay? Algo Una así situación comentabas hace rato. chistosa. Bueno, suceden varias cosas. Dentro de las ranas hay varios métodos de reproducción. O sea, como les comentaba, existe algo que se llama amplexo. ¿Qué quiere decir amplexo? Es un abrazo axilar, en el que el macho sujeta a la hembra por las axilas como tal, inclina un poco la cabeza y la hembra expulsa los huevos, el macho fecunda. Okay. Y pues ya, ¿no? El huevito se desarrolla, nace el renacuajo crece, en fin. Pero ese es el método clásico. Hay otras especies que se reproducen de formas más curiosas. Ejemplo, hay ranas aquí en México del género Eleutherodactylus, no son comunes en cautiverio, eso es más común en vida libre, que tienen desarrollo directo. O sea, sucede, como les comentaba, hasta los huevos se fecundan y el renacuajito se desarrolla dentro del huevo y se expulsa. Lo que comentaba yo hace rato antes de entrar es que existen ejemplares, que es la rana de Darwin, que los huevos están fértiles, el macho se los come, cancela su sistema digestivo un rato
y después regurgita a las ranitas recién metamorfoseadas. Es un animal que desgraciadamente está en peligro de extinción, pero también es uno de los métodos que hay de reproducción. Ok, pues qué interesante, ¿no, amigos? La verdad hoy sí aprendimos mucho, no conocíamos nada de las ranas, no habíamos tenido la oportunidad de tener un programa así con un especialista. Les dije que era la biblioteca de las ranas y no me equivoco, ¿verdad? Bueno, pues amigos, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Quisiéramos tener 2 o 3 horas más para poder conversar con nuestro invitado de hoy, al cual le quiero agradecer mucho porque, bueno, viene del Estado de México, él no vive aquí, pero ojalá que pronto venga y también para invitarnos a la Casa de las Ranas, que sería muy interesante poder conocer ahí, ¿verdad? Sí, estaría muy divertido. Ojalá que pronto lo logremos, ya para que sea un criadero a puertas abiertas y puedan conocer más datos curiosos sobre estos ejemplares. Claro, y también que nos acompañe Ceci, que también es una persona que sabe mucho de este tema, que nos acompaña, está atrás de cámaras, y pues la invitamos para que la próxima vez esté aquí con nosotros, ¿verdad, Ceci? Ok, amigos, pues muchas gracias por este programa. El próximo lunes, no tendremos programa, nos veremos en 15 días. También tenemos una invitada especial de Cancún. Va a ser un programa también muy bonito. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, de nada. Gracias a ustedes. Pues que tengan buena noche. Hasta pronto. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv.